¿Alguien necesita una Biblia? Todos la trajimos. A ver, piñata hoy. Daniel capítulo 7. Amén. Un saludo muy caluroso a los que nos ven a través de la internet. Daniel capítulo 7. ¿Y por qué no oramos, hermanos? Y Padre bendito, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos tiene que revelar las cosas, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Señor, háblanos a nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 7. El libro de Daniel está dividido en dos secciones. Del capítulo 1 al 6 es la historia de Daniel. Ahí Daniel nos está contando cómo fue que llegó a Babilonia, qué pasó cuando a través de los imperios que él vivió. Y la semana pasada, si usted se recuerda, estábamos en el capítulo número 6, donde Daniel es echado al foso de los leones y el Señor una vez más muestra su mano para con Daniel y dice Daniel, el Señor envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Y después del capítulo 6, en algún tiempo Daniel muere, no sabemos cuándo. Pero del capítulo 7 al 12 son visiones que Daniel tuvo en los diferentes imperios donde él vivió. Entonces del capítulo 1 al 6 es la historia de Daniel y del capítulo 7 al 12 se regresa en el tiempo y él escribió, sin duda escribió primero estas visiones y esa es la segunda parte del libro de Daniel. Entonces hoy en la noche vamos a empezar en una de estas visiones, capítulo 7 de Daniel, y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Entonces, aquí vemos que estamos siendo transportados en el pasado al reinado babilónico, ¿verdad? Daniel murió en el tiempo del reinado persa, que fue el segundo imperio después del babilónico. Pero dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En la foto que les vamos a enseñar, podemos ver que esta visión es paralela al sueño que tuvo Nabucodonosor.
Lo que Nabucodonosor vio fue una imagen que tenía diferentes metales, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, los brazos de plata, bronce, hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Pero ahora a Daniel se le da una visión de bestias. Y en la visión de Daniel Dios le da aún no un poco, sino que mucho más detalle de lo que iba a pasar. La visión de Daniel es más específica. Pero sigamos leyendo. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos. Este es de la última bestia, dice que tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estos cuernos, los 10 cuernos, tienen que ver con los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor. Y ahorita vamos a ir a través de los imperios porque nos da aún más detalle. Recuérdense, ahorita Daniel solo está describiendo lo que él ve, pero más adelante nos va a venir la interpretación. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una de las cosas interesantes acerca de las profecías es que no tienen pausas. Podemos ver que aquí entre el versículo 8 y el versículo 9 hay más de 2000 años. En otras palabras, cuando los profetas vieron estas cosas, las vieron todo de corrido. Lo vieron todo de corrido. Entonces, a través de la historia podemos ver que cada una de estas bestias era un imperio. Pero dice la última era temible y dice que no se podía describir aquí. Por supuesto, los primeros 3 imperios sí se pueden describir un poquito porque nos dice es como un oso y todo, ¿no? Entonces el cuarto, pues ahí el artista hizo lo que pudo, ¿no? Pero es solo su interpretación. Y yo entonces miraba, dice el versículo 11, entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, nos lleva hasta el fin del mundo y más allá. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían. Hay asistentes en el cielo. Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de estos 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó al tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así, esta es la interpretación: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Increíble, ¿no es cierto? Entonces Daniel tuvo el sueño. Y ahorita lo vamos a leer en el siguiente capítulo, donde nos explica un poquito más en detalle acerca de estas bestias. Pero vayamos al versículo 10, porque Daniel ve, y decíamos, se recuerdan en el capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, estamos hablando de imperios que tuvieron el dominio del mundo. ¿Ok? Claro, habían imperios en ese tiempo, habían reyes, habían otros pequeños reinados, pero estos reinados de los que está hablando Daniel son reinos increíblemente grandes, increíblemente grandes. Y cuando él contemplaba estas cosas, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Entonces nos transporta hasta el fin del mundo. Daniel está viendo esta bestia y está viendo estos 10 cuernos y ve como ese otro cuerno se levanta y derroca, y ya nos lo dijo el asistente, porque dice el que asistía, ¿verdad? No sabemos si era ángel o si era, o quién era. Tal vez era el mismo. Porque él se va al futuro, ¿no es cierto? Está ahí en el cielo, está viendo. Y él está viendo todas estas cosas y entonces ve que el trono de Dios viene. Y dice que fueron abiertos en el versículo 10, en la última parte, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sabía usted que hay libros en el cielo? La Biblia habla acerca de que hay libros en el cielo y que hay un libro en especial en Apocalipsis 20:12, que es el libro de la vida. Y déjeme leer lo que dice Apocalipsis 20:12. Porque dice acá Daniel que los libros fueron abiertos. Y cuando Dios venga y empiece a juzgar,
Él va a abrir sus libros. Dice así, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Este es Juan, ¿verdad? Que también fue transportado hacia el futuro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y en el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Un libro muy importante, que es el libro de las reservaciones. Ahí es donde el Señor tiene la reservación del cielo, ¿verdad? Party of five. Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, nuestro nombre está escrito en los cielos. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos, no se alegren porque los demonios los obedecen. Alégrense porque sus nombres están inscritos en los cielos. Por eso alégrense. Y si tú aceptaste hoy al Señor en tu corazón, tú puedes tener la certeza, por la autoridad que te da la palabra de Dios, de que tu nombre está escrito en los cielos. Y el Señor un día va a abrir su libro. Y me imagino que lo ha de tener así con dibujitos, ¿no es cierto? Como cuando nosotros estábamos en la preparatoria, decimos unos, otros en la high school, ¿verdad? En la secundaria. Ahí, ¿verdad? Sonia, ay, corazón. Julio. Pero el Señor tiene también su libro. El Señor tiene su librito. Y Él está apuntando todos los nombres de los que lo aceptan. ¿Sabías también que Dios también tiene botellitas en el cielo? Dice la palabra que Él, todas las lágrimas que tú derramas, Él las guarda. ¿Sabías que también dice la palabra que Él sabe cuántos pelos hay en tu cabeza? ¿Por qué se ríen? Pocos pero bien peinados. Entonces el Señor está ahí sí que bien entrado en nosotros. Bien entrado en nosotros. Y es el amor, ¿no es cierto? Es el amor del Señor. Entonces Daniel nos lleva hasta el fin del mundo. Y al final, si usted no tiene al Señor en su corazón y usted quiere ser inscrito en este libro del Señor, vamos a tener una oportunidad para que usted lo acepte. En el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esta es la parte del sueño que tuvo Nabucodonosor cuando la piedra cayó. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Daniel, él ve una piedra que dice que le cae en los pies a la imagen. Y dice que destroza los pies y después destroza toda la imagen. ¿Y qué quiere decir esto? Los pies eran ese último reino que todavía no está acá, pero que lo estamos viendo formarse en la Unión Europea. Dice que en el tiempo de los reyes, una piedra que no fue cortada con mano de hombre, dice que cae en estos dedos. Esto es lo que está pasando en el versículo 9. Estuve mirando, dice, estaba mirando los cuernos. Ahora, Nabucodonosor estaba mirando los dedos, los 10 dedos, pero Daniel en su visión de esta bestia estaba mirando los 10 cuernos. Ahora a Nabucodonosor no se le dice que 3 dedos se le cortaron y después salió otro grande, ¿no? Entonces a Daniel se le da aún más específico qué va a pasar. Y este cuerno grande es el anticristo. La palabra anticristo no quiere decir en contra de Cristo, sino quiere decir en vez de Cristo. ¿Okay? Siempre que usted lea en la Biblia la palabra anticristo, piense en vez de Cristo. Es por eso que Él viene y trae y
al Él estar en control de toda la tierra, empiezan los 7 años que la Biblia habla como la gran tribulación, donde el Espíritu de Dios es quitado y una vez más el Espíritu de Dios empieza a trabajar como lo hacía en el Antiguo Testamento, a través de un profeta o a través de una persona o de un grupo en particular. Ya no es como ahorita cualquier persona en el mundo que acepte a Jesús en su corazón es llenada del Espíritu. Pero en aquel tiempo la iglesia, lo habla en Tesalonicenses, va a ser quitada. Y este Señor, el anticristo, va a venir a la tierra. ¿Y de qué manera va a ser en vez de Cristo? Bueno, en que va a venir a través de sus artimañas a traer una paz en que la tierra nunca ha experimentado, pero solo por los primeros 3 años y medio. A través del libro de Daniel vamos a empezar a ver eso, que Dios nos empieza a dar pequeños versículos donde nos dice 3 años y medio, nos lo dice a través de días, nos lo dice a través de meses, ¿verdad? Para que nosotros no nos confundamos. 7 años es la tribulación, 3 años y medio va a haber paz y va a ser todo próspero, tanto que el anticristo se gana a todo el mundo. Por eso es de que Él es en vez de Cristo, porque trae lo que ningún otro hombre o líder ha podido traer: unión en Israel, unión con los musulmanes, con los israelitas. Va a poder hacer que el templo se vuelva a construir. Y nos dice Apocalipsis cómo lo va a lograr. Dice que van a poner un muro. Van a poner un muro y de un lado van a dejar que los israelitas hagan su templo. Del otro lado van a estar los musulmanes. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Algo muy importante, porque dice que los vencía. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y este es uno de los versículos que tomamos. Porque dice que veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero un momento, Jesús en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedrita, pero sobre esta piedra, el hecho que tú reconociste que yo soy el Cristo, que yo soy el enviado de Dios, yo voy a fundar mi iglesia y ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Entonces sería erróneo pensar que el anticristo va a prevalecer contra la iglesia cuando Jesús nos ha dicho que ni las puertas del infierno, las puertas del Hades pueden prevalecer contra nosotros. A través de la tribulación la gente se va a seguir convirtiendo, hermanos. Es increíble. Si nunca has leído el libro de Apocalipsis, te aconsejo que lo leas por 2 razones. Primera, porque es el único libro que viene con bendición incluida. Porque lo dice el libro que si lo lees, el Señor te va a dar una bendición. Y también porque ahí podemos ver lo que va a pasar en el futuro y podemos ver que ganamos. Al final ganamos. A través de la tribulación, el Señor todavía va a mandar gente. Va a mandar a 144,000 sellados a predicar el evangelio. Dicen que va a mandar a 2 testigos. Dice que va a mandar hasta ángeles que van a volar a través de la tierra. Dice con el evangelio y diciéndole a la gente que no tome la marca. Entonces van a haber cristianos, van a haber gente que se va a convertir en la tribulación, pero van a ser tiempos muy difíciles. La mayoría van a ser decapitados por su fe. Entonces, en otras palabras, ahorita la tenemos bien suave. Más aquí en América, ¿no es cierto? Aquí en América, o en Norteamérica, ya estoy como gringo, en América, no, América es todo el continente. Aquí en los Estados Unidos,
la tenemos bien fácil. Aquí la tentación más dura es no querer hacer dinero, ¿no es cierto? Tener 2 trabajos y después irse a vender al SWAT meet todos los domingos, ¿no? Eso es lo más duro de acá. Pero en la tribulación dice que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. En ese tiempo van a ser tiempos difíciles. En ese tiempo la fe de las personas va a ser probada de una manera increíble. De una manera que solo ha sido probada tal vez en Sudán, en China, donde los pastores son encarcelados hasta décadas solo por ser cristianos. Va a ser un tiempo muy, muy, muy difícil. Y esta es una de las partes del libro de Daniel, donde los que están en contra de la Biblia dicen, ¿cómo Daniel pudo saber exactamente lo que iba a pasar? Vamos a leer en el capítulo 8, donde él nos describe exactamente lo que estos reinos son y lo que va a pasar en el tiempo de estos reinos. Pero mire conmigo el versículo 1. Y dice así, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces han pasado 2 años. En el primer año de Belsasar, que fue el nieto de Nabucodonosor, él tuvo la primera visión. Pasaron 2 años, en el tercer año, esta fue la visión que tuvo, versículo 2. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Y Susa es la capital en el verano, realmente. En la provincia de Elam. Y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este es el imperio medo-persa. Los medos tenían menos autoridad, menos poder. Los persas tenían más poder en el imperio y están representados como un cuerno más grande y el otro más bajo. Versículo 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacían conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente. Este es el imperio griego. Sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es Alejandro el Magno. Alejandro el Magno empezó a conquistar, hermanos, desde que tenía 14 años. Él empezó a conquistar a los 32 años. Él se sentó a llorar porque ya no había más territorio que conquistar. A los 32 años él había acabado y conquistado y puesto el imperio griego en toda la tierra conocida. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, hasta el imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Si usted lee la historia, hermano, va a saber de que cuando Alejandro el Magno, a sus 32 años, él se sentó a llorar, porque ya no había nada más que conquistar. ¿Y qué hizo? Pues qué más va, emborracharse. Le empezó a entrar duro, ¿verdad? Y unos dicen que agarró malaria, otros dicen que lo asesinaron, que fue un envenenamiento, pero la cosa es de que cuando tenía 33 años, un año después que él dominó todo el mundo, él murió, a sus 33 años murió. Y dice, cuenta la historia de que en su cama de muerte estaban sus cuatro generales y que le dijeron, ¿qué onda?
¿A quién? Porque no tenía hijos. Y dice que él dijo al más fuerte, y murió. Pues ya muerto, pues para qué seguir las órdenes, ¿no? Sino que se dividieron mejor los reyes, el imperio griego en 4 partes, y cada uno tomó su parte de los 4 estos generales. Pero ¿cómo podía saber Daniel todas estas cosas con tanto detalle? Recuérdense, él las está escribiendo en el 2º año de Belsasar, que es Babilonia, es el primer reino. Todavía tenía que venir el Medo-Persa, donde Daniel vivió, y Daniel murió en el Medo-Persa, sin conocer él el imperio griego. Pero lo describe exactamente lo que iba a pasar. Exactamente lo que iba a pasar. Y por eso es de que él, en el imperio griego, él ve a este leopardo con 4 cabezas, que significan los cuatro notables. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de estos 4 generales salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto es, hacia Jerusalén. El notorio Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Este señor se convierte en un tipo de anticristo. Algunas profecías en el Antiguo Testamento tuvieron un cumplimiento doble. En otras palabras, tuvieron un cumplimiento inmediato en la vida de los que se decía de las profecías, pero también se hacían un tipo de algo o de alguien. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que le dijeron cuando él estaba bautizando? Una de las preguntas fue, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. Juan era un tipo de el profeta que tenía que venir antes de que viniera el Señor. Pero también eso tiene un cumplimiento en el futuro. Asimismo, Antíoco Epífanes en el versículo 9 se convierte en un tipo de anticristo. Pero leamos, de uno de ellos, dice el versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí ya está hablando acerca de algo más, no solo de este hombre. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y lo que pasó es que este Antíoco Epífanes quiso hacer guerra contra el sur y él venía de Siria, del norte. Entonces tenía que pasar por Jerusalén. Y cuando iba de regreso hacia el norte, él entró en el santuario y quiso mostrar cuánto él le desagradaba a Dios, el Dios de los judíos, y sacrificó a un cerdo en el templo. Aquí fue cuando Judas Macabeo vino con su pequeño cuerpo de hombres y vencieron a los sirios que él había dejado ahí, que estaban a cargo de Jerusalén. Y de aquí viene la fiesta de la Hanukkah. Hanukkah, no sé si así se dice en español. Esta es la fiesta de Hanukkah. Y de aquí vienen los libros de los Macabeos, que las Biblias de la
de la iglesia tradicional tiene en sus Biblias, que nosotros no la tenemos, que es uno de los libros de los Macabeos, donde ahí les cuentan esta historia. Dice: pero porque no tenían suficiente aceite, y Dios hizo que milagrosamente les alcanzara el aceite 7 días, hasta que ellos pudieran hacer aceite, porque ellos tenían que tener el aceite siempre prendido en el lugar santísimo, ¿verdad? Y a través de un milagro Dios hizo que el pequeño aceite que ellos tenían les alcanzara los 7 días, que era lo que ellos se tardaban en hacer el aceite nuevo. Y después estos hombres de los Macabeos, que se hacían llamar, también fueron destruidos tiempo adelante. Pero ¿cómo podía saber Daniel acerca de todas estas cosas y con detalle? Acerca de cosas que iban a pasar en el futuro. Usted trate de pensar ahorita en algo que va a pasar en 100 años. ¿Cómo se va a ver el mundo en 100 años, en 200 años? ¿Qué cosas podríamos decir hoy de algo que va a pasar? Es duro, no se puede saber. Pero Daniel habla las cosas en detalle. Y me estaba haciendo yo una pregunta, bueno, porque me hicieron una pregunta hace varias semanas y me decía esta persona: hermano, ¿para qué estudiamos cosas que pasó hace tantos años y que no tienen nada que ver con lo que a mí me está pasando hoy? Una de las cosas que podemos aprender, hermanos, es que Dios dice el futuro. Dios dice el futuro. Este es un libro vivo. Este es el único libro que dice: te compruebo que soy la verdad por las profecías que tengo. Por las profecías que tengo. 100% de las profecías del pasado se cumplieron, como las que estamos leyendo hoy. Esto nos tiene que animar y nos tiene que dar entendimiento en que Dios, lo que Dios dice, se va a cumplir, aunque se vea como algo increíble. Si hace 100 años nosotros nos hubiéramos puesto a platicar y yo te dijera: mira, en Europa se van a formar las naciones, ya no va a haber moneda, sino que van a tener una marca y no vas a poder comprar ni vender sin ella. Y va a haber un hombre que va a regir al mundo. Hace 100 años, tú me hubieras dicho: estás loco, estás re loco. Hoy, con nuestra tecnología, con las cosas que están pasando en el mundo, sabemos que algunas personas están diciendo: es la única solución. Estamos tan metidos en problemas económicos que lo único que podemos hacer es combinar nuestros comercios. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos nacido en esta generación, ya traemos una deuda. Ya estamos endeudados por los errores de nuestros antepasados. Todos estamos endeudados. Yo vengo del país de Guatemala, donde cada hombre que nace es un profeta. Oh, no. No, como decían, donde cada hombre que nace es un poeta y la sabiduría es una epidemia. Yeah, right. Pero nosotros lo hablábamos de jóvenes, nos decíamos: la deuda externa, la deuda externa. Cada persona que nace ya trae de por sí tantos cientos o miles de dólares de deuda externa. Y es por eso que todas nuestras monedas se van devaluando y devaluando. Y hablaba yo con una persona muy, muy inteligente. Y yo le estaba tratando de decir: mira, es que la Biblia dice y va a venir esta persona y es el anticristo y todo. Y me dice: ¿sabes qué? Pero no se ve tan mal. Es una muy buena idea. Y yo así: no, hombre, no me estás entendiendo. No es bueno. Es de los malos. Pero él me decía, él es sociólogo e ingeniero químico. Y me decía: ¿sabes qué? Suena como una buena idea. Suena como algo bueno que le puede pasar al mundo. Y entonces así el anticristo va a venir y va a tomar poder. Por eso es de que él es en vez de Cristo. Pero sigamos leyendo, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así es como sabemos que esta visión, esta última bestia, es para el tiempo del fin. A cada uno de estos imperios, recordemos, capítulo 3, fue derrocado por el siguiente imperio. A Babilonia, los medos lo derrocaron. A los medos, Alejandro el Magno lo derrocó. Al imperio griego, los romanos lo tomaron, pero al imperio romano no lo tomó nadie. El imperio romano solo se deshizo de por dentro. Y es por eso que sabemos que del imperio romano, o un tipo de imperio romano, va a venir en los últimos días, como le dijo aquí Gabriel a Daniel. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Este es el arcángel Gabriel. Este es el que siempre traía las buenas nuevas de que Cristo iba a venir. Él tenía el ministerio de hablar acerca del Mesías, ¿verdad? Ese era su ministerio. Y me dijo, versículo 19, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. ¿Ves? Aquí lo dice claramente. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí está hablando acerca del primer rey de Grecia que empezó a conquistar, porque el papá de Alejandro el Magno ya era rey. Él era rey de Grecia. Pero aquí está hablando Gabriel, el primer rey que va a conquistar. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea, se van a levantar 4 reinos, pero no con la misma fuerza de Alejandro el Magno. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea que va a ser sabio, ¿no? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde vemos que Satanás le da su fuerza o su poderío al anticristo. Y nos dice el libro de Apocalipsis que hasta lo posesiona. O sea, este es un hombre que se entrega totalmente a Satanás y Satanás viene y lo posesiona y le da todo su poder y su fuerza. Es interesante saber, mi papá me hablaba un día y me decía, ¿sabes qué? Yo en el mundo, yo le oro a Dios, pero yo no le oro al Dios que yo veo en el mundo, porque en el mundo veo un mundo que no está bajo el poder de un Dios bueno. Y eso me confunde. Y le decía yo, mire papá, bueno, primero orando, ¿verdad? Mientras él me decía, yo, híjole, ¿cómo le hago, no? Y le decía yo, mire papá, lo que pasa es de que cuando Adán pecó, Adán no solo desobedeció a Dios, sino que obedeció a Satanás. Y si usted lee, y le animo a que lea detalladamente el libro de Génesis, ahí dice que Adán tenía poder sobre la tierra, que tenía autoridad sobre la tierra. Cuando Jesús estaba en la barca y que se estaban hundiendo, Él se paró y reprendió al mar. Esa palabra reprender es la misma que Él usaba cuando Él reprendía a los demonios. O sea que es posible que esa tempestad tenía un origen demoníaco. Porque es la misma palabra que Él reprendió cuando le dije, hey, estate quieto.
Entonces cuando Adán desobedece a Dios, él obedece a Satanás y le pasa todo este dominio que Dios le había dado a Adán. Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, una de las tentaciones que Jesús recibió de Satanás, Satanás le dijo, hey, mira, todos estos reinos son míos, porque a mí se me han sido entregados. ¿Los quieres? Adórame. Y el Señor le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero Satanás tiene poder. Y todo este poder que él ejerce en esta tierra, y por eso es de que la tierra está como está. Por eso es de que hay robos, y hay violaciones, y hay tantas cosas injustas. Por eso es. Pero el Señor va a venir, Jesús va a venir un día y va a tomar posesión de lo que Él compró con su sangre. Porque Él en la cruz nos compró. No solo a los que lo vamos a recibir, sino que a todos. A todos los seres humanos Dios nos compró en la cruz. Todos los pecados Él pagó. Los suyos, los míos, los de Hitler, los de Chávez, todos. Versículo 24, y su poder se fortalecerá al anticristo, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. En otras palabras, él va a hacer lo que él quiere. Nadie le va a decir nada. ¿Por qué? Porque él va a estar en control y en control de este reino que tiene posesión de toda la tierra y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y lo vemos en Apocalipsis, donde por 3 años y medio él hace un tratado con los judíos y los deja reconstruir su templo. Pero después él se mete al lugar santo. Y por eso dice la abominación desoladora, la abominación que causa desolación. Él entra al santuario, al lugar santísimo y dice, hey, yo soy Dios, adórenme. Y ahí es donde los judíos se les abren los ojos y dice, este no era. Pero si usted habla con un judío hoy, bueno, y un judío que le interesen las cosas de los judíos, porque hay judíos solo de nombre. Pero habla con un judío hoy y le dice, ¿cómo vas a saber que el Mesías viene? Y te va a decir, porque Él nos va a ayudar a reconstruir el templo. Porque Él nos va a ayudar a reconstruir el templo. Y casa cabal con lo que la Biblia dice que el anticristo va a venir a hacer. Y de esa manera va a traer paz. Sigamos leyendo. Versículo 25. Con su sagacidad, o sea, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero se verá quebrantado, aunque no por mano humana. 2 cositas en este versículo, dice, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Una traducción aún mejor sería, a través de la paz destruirá a muchos. Él a través de la paz va a tomar control y va a empezar a destruir a muchas personas, especialmente a los que creen en Dios. Pero esto va a pasar en lo que la palabra llama la ira del Señor, los últimos 7 años. Nosotros no estamos ahí. Y otra cosa dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y usted lo ve en el libro de Apocalipsis, donde dice que por el resplandor de la venida del Señor, dice que lo mata al anticristo. O sea que no es él nada ante Dios. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Esto es casi que ni siquiera reconocemos a Daniel, ¿no es cierto? Lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Bien joven, parado bien firme en las cosas de Dios. En el capítulo 2, Dios le enseña la visión, ¿verdad? Él se pone a orar con sus amigos, es ascendido hacia el trono y dice que Dios le da sabiduría, que él era más sabio que todos en el reino. Pero lo vemos acá ahora. ¿Qué le pasó? Se enfermó.
Nosotros ahora lo vemos tan claro, ¿no es cierto? Podemos ver la historia, podemos ver a Alejandro el Magno, podemos ver al Imperio Medo-Persa, a Roma. Pero para Daniel era un enigma. Lo más interesante es que él podía descifrar sueños y era sabio, mas la sabiduría venía de Dios. Y si Dios no le revelaba las cosas, entonces era como cualquiera de nosotros. Asimismo nosotros solo tenemos la sabiduría de Dios y a veces nos la da, pero también como a Daniel a veces no sabemos qué hacer, para que todos aprendamos de todos, hermanos. Volvemos a que todos somos un cuerpo con diferentes partes. El capítulo 9 tiene realmente la clave de las profecías. Si usted quiere entender las profecías acerca de los últimos días, el capítulo 9 es una clave. O sea que si lo quiere saber, venga preparado el próximo miércoles, tráigase una libretita y un lapicero. Leamos el capítulo de antemano, hermanos. Una de las cosas más lindas de ir a través de las escrituras es de que la próxima vez ya saben qué viene, ¿no es cierto? Es el siguiente capítulo y después el siguiente capítulo. Entonces léanlo de antemano para que podamos entender más a fondo. Dios nos habla con detalle lo que va a pasar. Y nos dice, una de las cosas que Jesús hizo, ¿se acuerdan del domingo de palmas que le decimos? O el domingo de ramos, ¿no? El domingo de ramos le decimos en español. Fue el domingo cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan qué él hizo? ¿Qué hizo él? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Qué hizo él? Se montó en un donato, que diga en un burro. ¿No? ¿Se acuerdan? No. ¿Y tú quién eres? Yo soy el oráculo. ¿Qué? El burro, hombre, que lleva a Jesús a todos lados. Bueno, Jesús se montó en un burrito, iba de camino a Jerusalén, ¿no es cierto? Y se puso a llorar y dijo, si tan solo en este tu día conocieras lo que es para tu salvación, pero ahorita tus ojos están cegados. Dios les había dado aquí en Daniel, y lo vamos a ver en los próximos capítulos, el día exacto en el cual Jesús iba a regresar, en cual el Mesías iba a entrar en Jerusalén. A Daniel se le había dado, y se le dijo muy claro, y le dijo, mira, desde el mandamiento de ir y reconstruir, hasta el Mesías Mashiach Genagig, el Mesías el Rey, hay 1000 y tantos días. Este es el tiempo donde ya los 70 años se habían cumplido. Las profecías de Jeremías, antes de que viniera Nabucodonosor, Dios les había dicho a través de Jeremías, 70 años me los voy a llevar, pero después los voy a regresar. Y este es el tiempo en que Daniel está escribiendo y se le da, dice, desde que ustedes oigan el mandato de ir a reconstruir hasta la venida del rey son tantos días. Y lo vamos a ver. Y lo podemos ver en la historia de que Jesús estaba a tiempo. Y es por eso que cuando en ese día, el domingo de Ramos, Jesús está entrando a Jerusalén, él empieza a llorar. Porque él dice, si hubieran estado estudiando la palabra, hubieran sabido. Él hasta ese momento no había aceptado adoración de la gente. Él cuando lo querían adorar o que lo querían hacer rey, él se escapaba. Pero en ese día él dejó que lo adoraran. Aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una cosa profética. Hablaba acerca de la venida del Mesías. Que hasta los fariseos le dijeron, hey, maestro, diles a estos que se callen. Es blasfemia lo que están diciendo. Y él dijo, si yo les digo que se callen, mira, hasta las piedras van a empezar a hablar. Que no nos pase así, hermanos. El Señor ha dicho qué cosas iban a pasar
en el fin. No sabemos exactamente la hora ni el día en que Jesús va a venir. No me malinterpreten. Nadie lo sabe, y si alguien les dice que lo sabe, ahí ustedes ya saben que es falso profeta esa persona. Pero sabemos qué va a pasar más o menos cuando Él regrese. No nos ha dejado Dios totalmente en oscuridad. De la Unión Europea, si ustedes lo ven, y vamos a ver esas imágenes en la próxima semana, donde ustedes van a ver que el Imperio Romano tiene la misma, abarca esas naciones que están en la Unión Europea y más. Y lo estamos viendo. Todas estas cosas, el anticristo no puede venir y apoderarse de todo el mundo de un día para otro. Tienen que haber sistemas ya en orden. Y lo estamos viendo en la Unión Europea. Vamos a orar. Y les dije al principio que si alguien quería que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, que íbamos a tener una oportunidad. Le voy a pedir al grupo de alabanza que si puede pasar a enfrente y nos guíen con adoración. Y vamos a cerrar todos nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que Padre es tan densa. Y Padre, sin duda alguna hay aún más que decir acerca de estos capítulos, Señor. Padre, pero las cosas que hemos estudiado hoy, Señor, nos dan a entender de las cosas que pasaron, Señor, que tú dijiste que iban a pasar y pasaron. Y aún las cosas que van a pasar, Señor. Padre, que todas estas cosas no traigan miedo a nuestros corazones, sino que, Padre, que nos animemos los unos a otros, como dice tu palabra. Anímense con estas palabras. Padre, que traiga ánimo, que traiga un deseo de adorarte, Señor, un deseo de leer tu palabra, Señor, un deseo de orar, un deseo de venir a la iglesia, un deseo de servirte, Señor. Porque esta es la oportunidad que tenemos, Señor, en el cielo. No vamos a tener la misma oportunidad de servirte hoy a través de fe, Señor. Y con los ojos cerrados, si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, si quieres que tu